Hola y bienvenidos a este análisis profundo de una situación que se desarrolla en el corazón de Estados Unidos. Durante más de una década, una palabra ha definido al estado de la estrella solitaria: milagro. El milagro de Texas. Un éxodo de personas, empresas y capital fluyó hacia sus ciudades en expansión, huyendo de los altos impuestos de estados como California y Nueva York, atraídos por la promesa de empleos abundantes, un estilo de vida proempresarial y, lo más crucial, una vivienda asequible. De 2018 a 2022, esta narrativa no solo se mantuvo, se aceleró hasta convertirse en una auténtica fiebre del oro. Vimos gigantes corporativos como Tesla, Oracle, Hewlett-Packard y Toyota trasladar sus sedes o expandir masivamente sus operaciones a ciudades como Austin y Dallas. Y con ellos, llegaron decenas de miles de trabajadores de altos ingresos, todos buscando un lugar para vivir. Este frenesí de demanda chocó con las tasas de interés históricamente bajas de la era de la pandemia, creando una tormenta perfecta. Los precios de las viviendas no solo aumentaron, explotaron. En los suburbios de Austin, las casas duplicaban su valor en apenas 24 meses. Las guerras de ofertas se convirtieron en la norma, con compradores desesperados ofreciendo decenas, a veces cientos de miles de dólares por encima del precio de lista, renunciando a inspecciones y contingencias. Parecía un paradigma completamente nuevo. Texas era invencible. El crecimiento, se nos dijo, era infinito. Pero en 2025, esa narrativa se está desmoronando. La música se ha detenido. Para cientos de miles de familias que compraron en el pico de ese frenesí, el sueño de Texas se está convirtiendo en una pesadilla financiera. El susurro de una corrección se ha convertido en una conversación abierta sobre una caída. Y para aquellos en el terreno, la palabra que usan cada vez más es colapso. Hoy estamos desglosando esta dolorosa realidad. Estamos identificando no solo una o dos áreas problemáticas, sino un patrón de angustia que se extiende por todo el estado. Este es un análisis de las 12 ciudades y áreas metropolitanas de Texas donde el mercado de viviendas se enfrenta a su prueba más dura, donde los cimientos de la burbuja se están grietando visiblemente. En esta primera parte, nos centraremos en las primeras 6 ciudades de nuestra lista, comenzando por el epicentro mismo del auge y ahora de la caída. Número 1. Austin. Si hubo una ciudad que simbolizó el crecimiento desbocado de Texas, fue Austin. La capital del estado, conocida por su cultura vibrante, su música en vivo y su floreciente escena tecnológica, se convirtió en el destino número 1 para la migración tecnológica de la costa oeste. La llegada de la gigafábrica de Tesla y la reubicación de la sede de Oracle fueron solo la punta del iceberg. Entre 2020 y el pico del mercado a mediados de 2022, el precio medio de la vivienda en el área metropolitana de Austin se disparó de manera casi vertical. Los aumentos interanuales no eran del 5% o el 10%, sino del 30, 40 o incluso 50% en algunos códigos postales. Una casa modesta que valía $350,000 en 2019 se vendía por $600,000 en 2022. La especulación era rampante. Los inversionistas compraban propiedades sin verlas, confiando en que el precio simplemente seguiría subiendo. Y luego, la Reserva Federal pisó el freno. Para combatir la inflación galopante, la Fed se embarcó en la campaña de aumento de tasas de interés más agresiva en décadas. En cuestión de meses, las tasas hipotecarias pasaron de menos del 3% a más del 7%. Para el comprador promedio de vivienda en Austin, esto fue un cataclismo. Un pago mensual de una casa de precio medio de $600,000 pasó de unos $2,500 a casi $4,200, solo en capital e intereses. El efecto fue inmediato. La demanda no solo se enfrió, se evaporó. Los compradores de altos ingresos de California, que antes llegaban con efectivo, de repente vieron cómo sus propias carteras de acciones se diezmaban. Los compradores locales que ya estaban al límite de su capacidad financiera fueron completamente excluidos del mercado. Hoy en 2025, Austin es, sin lugar a dudas, el mercado inmobiliario con peor rendimiento no solo en Texas,
sino en toda la nación. Los datos son asombrosos. Según múltiples analistas, incluidos reportes de Wall Street, los precios de las viviendas en el área de Austin han caído un asombroso 23.4% desde su pico de 2022. Pensemos en lo que eso significa en términos reales. Si usted compró esa casa de $600,000 en el pico con un pago inicial del 10%, es decir, $60,000, su casa ahora vale aproximadamente $460,000. Su hipoteca, sin embargo, sigue siendo de $540,000. No solo ha perdido todo su pago inicial, sino que ahora debe $80,000 más de lo que vale su casa. Está en patrimonio negativo. Está atrapado. No puede vender sin llevar decenas, a veces cientos de miles de dólares a la mesa de cierre y no puede refinanciar. Este no es un escenario hipotético. Es la realidad para miles de compradores del pico de 2022. Y el problema se agrava por el otro lado de la ecuación, la oferta. Creyendo que la fiesta nunca terminaría, los constructores de viviendas se volvieron locos. Inundaron el mercado de Austin con un inventario masivo. Hoy, el área de Austin tiene casi 6 meses de inventario de viviendas. Un mercado equilibrado tiene de 3 a 4 meses. Cualquier cosa por encima de 5 se considera un mercado de compradores profundo. Y cualquier cosa por encima de 6 indica una sobresaturación total. Los constructores están desesperados. Están ofreciendo reducciones de tasas masivas, pagando todos los costos de cierre y regalando mejoras por valor de decenas de miles de dólares. Todo en un intento de mover propiedades sin reducir oficialmente el precio de lista, lo que enfurecería a los propietarios existentes. Pero es un colapso de precios en todo menos en el nombre. La caída en Austin es tan severa que ha arrastrado consigo a todas las ciudades satélites que antes eran vistas como alternativas asequibles. Número 2. Cedar Park. Al noroeste de Austin, Cedar Park fue uno de los suburbios más calientes durante el auge. Conocido por sus buenas escuelas y su ambiente familiar, los precios aquí se dispararon a medida que las familias jóvenes buscaban más espacio durante la pandemia. Pero la fortuna de Cedar Park está indesligablemente unida a la de Austin. Es una comunidad dormitorio. A medida que los trabajos tecnológicos en Austin se tambalean, con despidos y congelaciones de contrataciones reemplazando el crecimiento frenético, la demanda de viviendas de $700,000 en Cedar Park se ha desplomado. El inventario aquí también es alto y las casas permanecen en el mercado no durante días, sino durante meses. El tiempo medio en el mercado ha pasado de 5 días a más de 90 días. Los vendedores, que hace 2 años dictaban todos los términos, ahora están aceptando contingencias, pagando reparaciones y recortando sus precios de lista en un 5%, 10% o incluso 15%. La caída aquí es un reflejo directo de Austin, rápida, profunda y dolorosa. Número 3. Round Rock. Así como Cedar Park, Round Rock, sede de la sede central de Dell, fue un imán para el crecimiento. Pero también experimentó el mismo aumento insostenible de precios. La historia es idéntica. Tasas hipotecarias que aniquilaron la asequibilidad, una avalancha de inventario de constructores y una demanda que desapareció. Lo que hace que la situación en los suburbios de Austin como Cedar Park y Round Rock sea tan peligrosa es el tipo de préstamos que se utilizaron. Muchos compradores del pico usaron préstamos FHA con bajo pago inicial o incluso hipotecas de tasa ajustable, ARM, para poder entrar en la casa. Esos compradores son los más vulnerables. Tienen cero patrimonio y se enfrentan a la ruina financiera si son vistos obligados a vender, debido a la pérdida de un trabajo o una emergencia familiar. El colapso de Austin no es un evento aislado. Es la advertencia más ruidosa de lo que sucede cuando la especulación reemplaza los fundamentos económicos. Pero mientras Austin está experimentando una caída rápida y aguda, el gigante del norte de Texas, el Metroplex de Dallas-Fort Worth, está experimentando algo más lento, más grande y potencialmente más sistémico. Número 4. Dallas. Si Austin fue la fiesta especulativa salvaje, Dallas-Fort Worth se vio como la inversión segura y estable. Su economía es mucho más diversificada. Finanzas, transporte, servicios corporativos, defensa y tecnología. El crecimiento aquí fue dominado menos por el hype de la costa oeste y más por reubicaciones corporativas constantes y un crecimiento laboral sólido.
El Metroplex de Dallas-Fort Worth construyó más casas nuevas que cualquier otra área metropolitana en la nación durante años. Y durante años, absorbió ese inventario. Pero en 2022, la máquina se agripó. El problema en Dallas no es tanto una caída de precios vertical como la de Austin. Al menos no todavía. El problema en Dallas es un congelamiento total del mercado causado por una inundación de inventario sin precedentes. Las últimas cifras son alarmantes. El inventario total de viviendas en el mercado de Dallas-Fort Worth ha aumentado más del 50% año con año. Las casas nuevas en particular están sentadas. Los constructores, atrapados con miles de casas terminadas o casi terminadas que comenzaron a construir hace 18 meses, están en modo pánico. Un reporte reciente de analistas del mercado de Dallas-Fort Worth reveló una estadística impactante. 2/3 de todas las casas vendidas en el Metroplex en 2025. Bienvenidos de nuevo. En la parte 1 de nuestro análisis, investigamos las grietas que se forman en el mercado inmobiliario de Texas, que alguna vez fue invencible. Examinamos el epicentro del colapso, Austin, donde los precios han caído más del 20% desde su pico especulativo, arrastrando a suburbios como Cedar Park y Round Rock. También viajamos al norte, al Metroplex de Dallas-Fort Worth, un mercado no tanto en caída libre como en un estado de congelación profunda, donde un inventario masivo en ciudades como Dallas, Frisco y McKinney ha estrangulado la demanda y ha puesto a los vendedores en modo de pánico. Hoy, en la parte 2, continuamos nuestro viaje por el estado de la estrella solitaria para descubrir que este dolor no está aislado. La crisis de accesibilidad y la resaca del auge de las tasas de interés cero se están manifestando de diferentes maneras, pero igualmente dolorosas en todo el estado. Continuamos con nuestra lista de las 12 ciudades en colapso. Número 7. Houston. La ciudad más grande de Texas, Houston, siempre ha sido un mercado diferente. Mientras que Austin se basa en la tecnología y Dallas en las finanzas y corporaciones, Houston se mueve al ritmo del petróleo y el gas y su vasto centro médico de Texas. Debido a su dependencia de la energía, el mercado inmobiliario de Houston siempre ha sido más volátil, propenso a auges y caídas repentinas. Irónicamente, esta volatilidad lo hizo menos burbujeante durante el frenesí de 2021-2022 que Austin o Dallas. El crecimiento de precios fue más moderado. Sin embargo, Houston no es inmune a las leyes de la gravedad económica. Hoy, el mercado de Houston está experimentando su propia corrección dolorosa. Los datos de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Houston y otras fuentes muestran caídas interanuales de los precios. Aunque la caída no es tan severa como la de Austin, una caída del 1.5 al 2% en el precio medio sigue siendo una reversión significativa. Pero el verdadero problema en Houston está bajo la superficie. El mercado se está partiendo en dos. Si bien el precio medio general ha bajado, las ventas de viviendas en el extremo inferior del mercado, las casas entre $150,000 y $250,000, en realidad han aumentado. Mientras tanto, las ventas en el rango medio, entre $250,000 y $500,000, se han desplomado. ¿Qué nos dice esto? Es un mercado de reducción. Los compradores se ven obligados a buscar casas más pequeñas, más antiguas y en áreas menos deseables porque la accesibilidad en el rango medio ha desaparecido. El sueño de la casa suburbana de 4 habitaciones en Katy o The Woodlands se ha vuelto inalcanzable para la familia promedio. Además, el inventario en Houston también está aumentando, alcanzando niveles no vistos desde 2011. Las casas tardan más en venderse. Y los constructores, que también apostaron fuerte por la expansión suburbana de Houston, ahora están ofreciendo los mismos incentivos desesperados que vemos en Dallas. El gigante energético no está colapsando de la misma manera que Austin, pero está sufriendo un colapso de accesibilidad que está exprimiendo a la clase media y señalando problemas por venir. Número 8. San Antonio. San Antonio, la joya histórica y turística de Texas, ha sido por mucho tiempo la respuesta accesible a las otras grandes ciudades. Con una economía fuertemente anclada en el turismo, la atención médica y fundamentalmente varias bases militares importantes, San Antonio no experimentó el mismo crecimiento explosivo de precios. Pero aún así, vio un auge. Los precios aumentaron constantemente, atrayendo a inversores y compradores que huían de los precios disparados de Austin.
Ahora, esa tendencia se está revirtiendo, y de manera más agresiva que en Houston. Las previsiones de analistas como Zillow para 2026-2027 proyectan una caída de precios en San Antonio de más del 3.2% durante el próximo año. Esto es peor que la previsión para Dallas o Houston. ¿Por qué? Porque el aumento de precios que experimentó San Antonio, aunque más pequeño que el de Austin, estaba construido sobre una base económica aún más débil. Los ingresos medios en San Antonio son significativamente más bajos que en Dallas o Austin. Los trabajos en turismo y hospitalidad no proporcionan los salarios de 6 cifras de tecnología o finanzas. Por lo tanto, incluso un aumento moderado de precios, cuando se combina con tasas de interés del 7%, fue suficiente para romper por completo el mercado local. La demanda externa de inversores y jubilados se ha agotado, y la población local simplemente no puede permitirse los precios inflados de 2022. Las casas permanecen en el mercado, los recortes de precios aumentan y el mercado de San Antonio está experimentando una corrección silenciosa pero severa. Número 9. Irving. Volvemos al Metroplex de Dallas-Fort Worth para ver un tipo específico de colapso suburbano. Irving, estratégicamente ubicado entre Dallas y Fort Worth y sede del aeropuerto DFW, ha sido por mucho tiempo un centro para sedes corporativas. Empresas como ExxonMobil y AT&T tienen o tuvieron una presencia masiva ahí. El mercado inmobiliario de Irving dependía en gran medida de esta clase profesional transitoria. Gerentes que se mudaban por trabajo, empleados corporativos que necesitaban proximidad al aeropuerto y a la oficina. Pero dos cosas han devastado esta demanda. Primero, la pandemia normalizó el trabajo desde casa. Las corporaciones se están reduciendo, consolidando oficinas y permitiendo a los empleados vivir donde quieran. La necesidad de vivir en un suburbio corporativo como Irving ha disminuido y segundo, las congelaciones de contrataciones y despidos en estos sectores de cuello blanco significan que el flujo constante de nuevos empleados que se mudan se ha reducido a un goteo. Como resultado, el mercado de Irving está taseteando. Las casas que una vez fueron buscadas por su ubicación privilegiada, ahora se ven como demasiado caras y anticuadas en comparación con las nuevas construcciones más alejadas. El inventario está aumentando y los precios están empezando a caer a medida que los vendedores compiten por un grupo cada vez más reducido de compradores. Número 10. Garland. También en el área de DFW, Garland representa un tipo diferente de colapso, el de la burbuja de la clase trabajadora. Garland nunca fue un suburbio dorado como Frisco. Históricamente era una alternativa accesible y sensata para las familias de clase media y trabajadoras. Pero durante el frenesí, aún Garland se volvió inaccesible. Los inversiones institucionales y los house flippers descendieron sobre vecindarios como Garland, comprando casas de ladrillo de nivel inicial, dándoles una capa de pintura gris y volviéndolas a poner en el mercado por el doble del precio. Los precios en Garland se dispararon mucho más allá de lo que los ingresos locales de los trabajadores de fábricas, maestros y enfermeras podían soportar. El ratio precio-ingreso en Garland se volvió tan distorsionado como en las ciudades tecnológicas. Ahora, la burbuja ha estallado. Los inversores se han ido. Los flippers están atrapados con casas que no pueden vender. Y la población local, que fue excluida, ahora observa cómo los precios empiezan a caer. Garland es un ejemplo del libro de cómo la especulación puede destruir la accesibilidad incluso en los mercados más estables. Y la corrección que sigue es inevitable y dolorosa. Número 11. Killeen. Ahora nos movemos a una economía de un solo pilar. Killeen, Texas, hogar de Fort Cavasso, anteriormente Fort Hood, una de las instalaciones militares más grandes del mundo. El mercado inmobiliario de Killeen está casi enteramente dictado por las Fuerzas Armadas. Los inversores compran propiedades para alquilárselas a los soldados y el alquiler se paga con la asignación básica para la vivienda, BHA, del gobierno. Durante años, esto fue visto como una inversión a prueba de balas. Pero durante el frenesí, los inversores se volvieron locos. Compraron casas en Killeen a precios muy inflados, asumiendo que la BHA simplemente seguiría aumentando. Pero no lo hizo, al menos no lo suficientemente rápido. Ahora, Killeen está enfrentando una crisis única.
¿Los inversores están atrapados con hipotecas altas de casas que compraron en 2022? Pero la tasa de BHA para los soldados no puede cubrir esas hipotecas. Si el inversor sube el alquiler para cubrir su hipoteca, el soldado no podrá pagarlo y se mudará a una vivienda más barata o a la base. Como resultado, el mercado de Killeen está inundado de inversores desesperados que intentan deshacerse de sus propiedades. Las previsiones de Zillow muestran a Killeen con una caída de precios proyectada, una rareza para un mercado militar que generalmente es estable. Es un colapso localizado, creado enteramente por la especulación de inversores que apostaron por el dinero gratis del gobierno y perdieron. Número 12. Corpus Christi. Finalmente, viajamos a la costa de Texas, a Corpus Christi. Esta ciudad, dependiente del puerto, el turismo y el petróleo, se enfrenta a la peor previsión de caída de precios fuera de Austin. Los analistas predicen una caída de más del 4.2% durante el próximo año. ¿Por qué? Corpus Christi tiene la tormenta perfecta de problemas. Al igual que otras ciudades, experimentó un aumento de precios insostenible. Pero además de eso, se enfrenta a un enemigo que otros mercados internos de Texas no tienen: el costo del seguro. En la estela de los desastres climáticos en Florida, el mercado de seguros de propiedad en los estados costeros del Golfo se ha roto. Las primas de seguro en Corpus Christi se han duplicado y triplicado. Una familia puede permitirse el pago de la hipoteca, pero no puede permitirse la factura de seguro de $10,000 al año que ahora es obligatoria. Este costo de propiedad oculto está matando la demanda. Los compradores están huyendo. Los jubilados que alguna vez soñaron con una casa en la costa, ahora ven la factura del seguro y se mudan tierra adentro. Los inversores no tocarán el mercado